nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amado Señor Jesús, queremos en esta mañana darte gracias, porque ciertamente tu palabra nos ha guiado, Señor, para ser aceptos delante de ti. Queremos darte a ti la gloria, Señor, porque sabemos que en este tiempo tú has preparado, Señor, palabra de vida, palabra que nos instruye, nos redarguye, nos edifica y nos conforta. Queremos pedirte en esta mañana que seas tú derramando sobre nosotros de aquella dádiva, Señor, que tú tienes para cada uno. Sabemos, amado Señor, que tú esperas que demos fruto en su tiempo y hoy pedimos, amado Señor, que sigas cultivando esa semilla, Señor, en nuestras vidas. Agradecemos por la vida de nuestros apóstoles, este ministerio, amado Señor, en el que nos permite conocerte día a día. Gracias por el privilegio de la palabra, gracias por sus vidas y te pedimos que sigas moviéndote con autoridad, restaurando, Señor, su salud física, que seas tú llenándolos de toda fortaleza sobrenatural. De manera especial te pedimos por la vida de nuestro pastor Leonardo, ese siervo, Señor, que tú utilizarás en este tiempo para que seamos instruidos en tu palabra y en tu verdad. Bendecimos su vida, bendecimos su ministerio, su familia y te pedimos que siga, Señor, utilizándolo con poder. Gracias te damos en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Te hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 20. Perdón, versículo 24. Hechos 12, 24. Dice la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Señor, te damos gracias, bendecimos y damos gloria a tu santo nombre. Gracias, Padre, por concedernos este nuevo día. Gracias por permitirnos estar en tus atrios, en tu presencia. Concédenos, Señor, el ser instruidos por tu palabra, guiados. Que tú, Señor, nos hables a nuestro espíritu, a nuestro ser. Nos envíes auxilio desde tu santuario, Señor, con tu palabra y que nos apacientes porque lo necesitamos. Que nos ayudes en nuestra debilidad, Señor, para aún ser guiados a cómo y qué pedir. Sea reconocido y santificado tu nombre en medio de esta congregación, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de Dios se difundió y cada vez llegaba a más gente. Aquí vemos esta forma de referir los hechos que tiene el evangelista Lucas, en el que está presentando con muchos detalles una situación política y social bastante convulsa que se presentó en los tiempos que está describiendo aquí, es decir, en la época primitiva de la iglesia. En la región de Jerusalén, puntualmente, digamos, como epicentro de tanto del cristianismo primitivo como también de la religión judía tradicional. Y ahí también el eje o el epicentro del gobierno de los delegados de Roma para gobernar las diferentes regiones bajo el mando del imperio. Me explico. Como sabemos, Roma fue un imperio muy extendido que tenía la costumbre de asignar reyes o líderes
en cada región y localidad propios de cada sitio, de cada región, es decir, originarios de ese sitio. Aunque esto en la familia de los Herodes no se cumple al 100%, puesto que el primer Herodes sabemos que era Idumeo, pues sí que era cercano al linaje de Israel y a sus costumbres, por lo menos. De tal manera que en Jerusalén era donde por lo general desplegaban su gobierno y hacían este tipo de articulación entre un imperio eh, romano y las costumbres y algunas libertades que les concedían a los pueblos que ocupaban y la función, digamos, de los reyes, en este caso la dinastía de los Herodes, pues era ser sagaces para articular bien eso, es decir, tener algo contento al pueblo, no del todo, y por supuesto muy contento al emperador. Eh, Esa era como la forma. Entre más hábiles eran con eso, pues mejor les iba en términos generales tanto a la sociedad, al pueblo, como por supuesto a los mismos líderes. Ese fue el caso de Herodes el primero, Herodes el Grande, que fue increíblemente talentoso y sagaz y competente para lograr eso. Es decir, él logró recursos para la región, expandirse, una muy buena relación con Roma y también una muy buena relación con el pueblo judío que a pesar de no haberlo elegido como tal, pues y no sostenerlo del todo políticamente hablando, pues sí que contribuía, digamos, a que esa satisfacción tuviera, eh, se viera reflejada en estabilidad, ¿no? Ahora, hay que decir que en la época de Jesús, y hablo de Jesús porque esa es la época correspondiente, por lo menos a Herodes el Grande, cuando Jesús nace, ya Herodes está en sus últimas, digamos, pero es interesante porque sí que logra algo de estabilidad, algo de satisfacción e incluso algo de prosperidad, no digamos completamente, pero sí algo de eso y algo de gloria y esplendor para su región. Fue él, por ejemplo, el que hizo la ampliación y remodelación del templo de Zorobabel, que aún visto hoy sería algo colosal y sería algo muy impactante desde el punto de vista arquitectónico, glorioso, quiero decir. Eso es una demostración de cierto poderío y capacidad y prosperidad. Pero logró esa estabilidad y el Señor Jesús, digamos que crece mmm, en una época bastante mejor que la que los discípulos de él, los apóstoles, tuvieron que enfrentar aquí, por ejemplo, en Hechos 12. Con todo, ninguna de esas épocas es mejor que las que vivimos hoy, por ejemplo. ¿A qué me refiero? A la estabilidad política, a la estabilidad social, a la estabilidad estatal, digámoslo así. Aunque obviamente allá no se puede hablar de un Estado como tal, pues sí que se puede hacer ciertas comparaciones prácticas de la estabilidad de los estados democráticos como los conocemos, los estados de derecho hoy en día con algo de lo que se vivió allá. Obviamente la distancia es muy grande, ¿sí? Hablamos de que hablamos de dictaduras reales y podríamos señalar dictaduras fuertes
en manos de 2 o 3 cabecillas del gobierno. Por ejemplo, Pilato. Este Pilato era una persona sin escrúpulos morales, aunque cuando se está procesando a Cristo, aún allí digamos que ya estaba superando al pueblo judío en lo que a escrúpulos morales se refiere. Pero si conocemos la historia, sabremos que él era una persona que no tenía ningún reparo en ejecutar juicios sanguinarios para contener, por ejemplo, conspiraciones, revueltas y tener sofocada la insatisfacción que la gente pudiera tener. De hecho, hay un reporte bíblico, pero hay muchos más extrabíblicos, pero nos quedaremos con el reporte bíblico en el que se refiere que a Jesús le cuentan acerca de unos galileos que estaban sacrificando a Dios y que Pilato los cogió, los ejecutó y mezcló su sangre con la sangre de sus sacrificios. Fue algo muy escandaloso en aquellos tiempos. Eso le fue comentado al Señor Jesús y él hizo sus comentarios al respecto, asunto sobre el cual no nos vamos a meter hoy. Pero lo cierto es que ese tipo de cosas pasaban y vamos a ver que era una persona de una de una de un potencial, digamos, maligno tremendo, si analizamos eso, porque, y así son muchos, y yo digo, me apoyo en este bíblico, pues porque aquí nos encontramos gente que conocemos la Biblia como fuente, digamos, primigenia de documentos, de datos históricos de aquella época, pero hay muchas más y tal vez más centradas en el personaje Pilato, que nos dan cuenta de que era una persona sanguinaria y digamos, de unos comportamientos y unos manejos muy fuertes, eh, con el fin, insisto, de articular, ¿no? De por un lado tener contento al emperador, por otro lado tener algo contento al pueblo, pero decirles conmigo no se metan, yo soy un líder que me voy a hacer respetar y voy a hacer que las cosas aquí se manejen de una forma que dé garantías al imperio, no tanto ustedes. Entonces, es obvio que es muy diferente, ¿no? a lo que se ve hoy, a lo que se ve hoy en los estados de derecho, por lo menos en la mayor parte de estados occidentales americanos, digamos, y también, por ejemplo, en Europa se aplica algo parecido. Eh, y así hay diferentes lugares, ¿no? Pues donde se ve mucha estabilidad. Es muy diferente, insisto, a lo que se veía allá. Pero si comparamos las dos etapas, la etapa de Cristo versus la etapa de los discípulos del Señor en el momento en que la iglesia se estaba creando y conformando, en Jerusalén veremos que la etapa de los discípulos fue aún peor que la de Cristo. ¿Por qué? Porque tenía a emperadores más atrevidos, digámoslo así. De hecho, hubo uno que se declaró que era Dios. Ya se me escapa el nombre. ¿Sí? Él mismo se deificó. Hizo una deificación de sí mismo. ¿Sí? Entonces imagínense meterse con una persona que tiene todo el poder imperial y tiene ese pensar, ¿no? Esa consideración. Bueno, pero además de eso, porque las cadenas de mando inferiores a ellos, al emperador en este caso, no eran tan talentosos, ni como Pilato, ni como Herodes, ¿sí? El primero, por lo menos. Sino que ya eran personas que eran más, podríamos decir, autoritarias, inseguras, eran personas un poquito más, o bastante más, corrijo,
incapaces para contener al pueblo. Algunos hasta tenían ciertas relaciones viciadas con Roma. Entonces, yo quiero que pensemos en el grado de inestabilidad geopolítica que había allí en el tiempo en el que la iglesia se estaba formando, y luego avanzaría un poco más y también eh, permanecería esa situación, incluso empeoraría en el momento en que la iglesia se estaba formando, y en los primeros, por lo menos hablamos de las 3 décadas siguientes, ¿sí? Tal vez una de las décadas más complicadas, la primera década y la segunda, ¿sí? Muy complicadas, unas condiciones geopolíticas que no le permitían a nadie aspirar a nada. O sea, eso de alegar garantías, derechos humanos, que tanto hablan hoy, no, eso era una cosa, pues no tenía aplicación ninguna. Cada cual tenía que ver eh, cómo le podía llegar a ir con toda esa inestabilidad y situaciones, de acuerdo incluso hasta su misma suerte, digámoslo así, ¿no? Porque si caía mal parado o alguien de los líderes y de las fuerzas de aquel tiempo se levantaba de malas pulgas, llevaba, digámoslo así, llevaba por caprichos, por estados de ánimo, por inseguridades y todo lo demás. La época de Jesús, la época en que Jesús fue niño, fue durísima también, por supuesto. Pero quiero sentar una diferencia significativa, digamos, entre la época de Cristo y entre la época de la Iglesia, y por supuesto aún mayor y más acentuada entre la época de la iglesia primitiva y hoy, ¿sí? Hoy, ¿qué vemos? Hombre, hoy vemos algunos estados occidentales, voy a hablar de este hemisferio nomás para no complicarme la vida, amenazados, por ejemplo, por lo que son las políticas de izquierdas, que son políticas básicamente anarquistas, comunistas, destructivas de las instituciones, incapaces para gobernar, todo eso. ¿Lo estamos viendo en la práctica? El que tenga ojos para ver, que vea, pues como, digamos, utilizando algo de la, de los, del lenguaje bíblico, ¿no? Parecido, pues. Eh, Dictaduras entremezcladas con democracias camufladas, como lo de Venezuela, que bueno, ya vamos a ver en qué termina eso. Dictaduras desenmascaradas completamente, como la cubana, por ejemplo, y la nicaragüense, ¿sí? Pero en términos generales, algo de democracia se preserva, a tal punto, por ejemplo, que ideologías globalistas, que no son nada convenientes, progresistas, eh, como la de Estados Unidos, que estuvo en cabeza de Joe Biden, no prevaleció contra una democracia que votó mayoritariamente por Trump, digamos en su segundo y primero periodo. Sí, estamos de acuerdo que Trump es reprochable por algunos, sí, pero en términos generales es, a mi modo de ver, una persona por lo menos muy capaz para gobernar, ¿sí? Porque digamos que si las dictaduras tienen a veces exceso de autoritarismo, eh, también dejan vacíos en su manejo en la que la rebeldía y los caprichos de la sociedad se vuelven un problema para gobernar, o sea, haciendo así una descripción de una perspectiva pues, en general, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que bueno, la democracia algo funciona, un poco tropezada, sí, le han hecho zancadilla a la democracia, pero ahí vemos. Vamos a ver qué pasa con Colombia, ¿no? Es una cosa muy difícil de predecir. El Señor es el que pone reyes, el que quita reyes, esto mismo dicho de los presidentes.
Em, Siento yo que la democracia en Colombia está en peligro, ya lo estuvo, ¿no? Es un problema eso. Em, Siento yo que pues las cosas pueden ponerse muy feas, digámoslo así, pero confiemos en el Señor y esperemos que el Señor ha ido respaldando por lo menos a algunos candidatos y estamos orando para que salga adelante algo conveniente para la nación, digámoslo así, ¿no? Que yo, como ustedes saben, tienen clarísimo por quién votaría yo y mis posiciones frente al asunto y yo estoy claro en eso, allá ustedes tendrán que ver qué posición asumen. Pero lo cierto es que ahí vamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay garantías. Si a uno lo procesan, salvo que le hagan un montaje el bravo, que los hemos visto, del cual no sea fácil desenredarse, pues en términos generales usted tiene derecho a su defensa, varias cosas así, pues usted tiene su propiedad privada, puede que no sea ninguna, pero tiene derecho a tenerla, digámoslo así, tiene su trabajo, tiene sus prestaciones, tiene sus cotizaciones, sus ahorros tal vez, ¿no? Tiene su negocio, está estudiando, me refiero a diferentes casos. Hay gente, por ejemplo, de ustedes que está estudiando en una universidad que lo va a certificar, a escolarizar, digamos, en su nivel. Otros están, bueno, es decir, hay unas instituciones creadas, usted para comprar una casa, pues hay unas escrituras, hay una registraduría, hay unas notarías, todo eso, eso es estabilidad. Entonces, bueno, funcionan las instituciones. Entonces, es muy distinto el ambiente geopolítico de lo que leemos en Hechos 12 que lo que vemos hoy. Hoy está amenazado, por ejemplo, aunque las democracias se han querido ir recuperando, pasó con Ecuador, porque yo digo recuperando cuando pasan de ser de izquierdas a derechas y hay gente competente gobernando, con criterios, con entendimiento y quizá aspiracionalmente, digo, con temor de Dios, como han habido un par de casos, como el de Bukele, por ejemplo, como el de Trump mismo, puede ser, ¿sí? Y otros más, como el de Milley, que, hombre, no serán unos faros espirituales, pero pues mejor que sus antecesores y que lo son, ¿sí? Eh, por lo menos son asesorados por pastores. Mire esto, nada más hacían, entre tanta vaina que le llega a uno, ¿no? Al celular, en los estados y tanta cosa, y en los reels, se veía una comparación que alguien hacía, algún medio, sobre, por ejemplo, cómo el presidente Petro llamó a los indígenas y chamanes para que bendijeran, hicieran unos rituales que nosotros los vemos como lo que son, brujería en su forma más, digamos, fuerte, ¿sí? Y hechicería, para que bendijeran, entre comillas, su mandato, ¿sí? No ve eso, entonces, y versus otros, por ejemplo, que por lo menos no tienen una hoja de vida impoluta, no, porque nadie la tiene, ¿sí? Ahí a veces le sacan a Trump cositas y bueno, listo, está bien. Pero lo cierto es que hay gente, por ejemplo, que entendemos que se pudo haber arrepentido, hoy los aconsejan pastores, oran por ellos pastores y bendicen sus decisiones pastores, ¿sí? Por ejemplo, en Washington ocurre eso, ¿sí? Y esperemos que en Colombia ocurra eso, con la ayuda del Señor, ¿sí? Porque bueno, que ocurra que la Iglesia Católica bendiga un mandato, eso no es significativo. La Iglesia Católica se recuesta con quien toque, ¿sí? Progresista, de izquierdas, comunista, dictadores, todo lo que quiera, ¿sí? Entonces no es luz. Pero la Iglesia, bueno, protestante, donde están los ministerios funcionando, eh,
potencialmente, digo, porque también habrá que considerar puntualmente qué casos, potencialmente tiene mayor posibilidad de bendecir espiritualmente un mandato y una nación. Vimos, por ejemplo, que a Maduro la fase final, ya que llevaba pastores a que oren por él, sí, pero esos son, digamos, eso uno sabe que no es real, es decir, no es auténtico, no es una búsqueda, no hay orientación allí. Eh, es tan perdido, ignorante y malo como Petro, que acabó de difamar a nuestro Señor Jesucristo, diciendo lo de las mujeres, ¿no? Que ahí ustedes lo ven, estamos hablando de una noticia que no tiene 2 días. Es decir, es blasfemo, irrespetuoso, desconocedor, nada que ver ni con la historia ni con la teología. Bueno, entonces si hoy Petro, por ejemplo, llamara a la casa de Nariño que fueran a orar por el pastores, nadie le cree, porque uno sabe que es una conducta. Lo mismo en el caso de Venezuela, y entonces ocurre que en el caso de Venezuela llevan años siendo asesorados por chamanes del vudú, de la necromancia, de todo eso que practican allá del culto a los muertos. Llevan haitianos, gente así, y eso cuando, bueno, es algo denso. Pero al nivel ligero llevan a los de la Pachamama, toda esa gente, que son tinieblas e ignorancia y cultos prohibidos. Entonces el resultado pues es terrible, ¿no? Pero aún así, todavía, bueno, hay esperanza. Si Venezuela sale de esa racha, digamos, de casi 40 años de, de terrible situación, pues gloria a Dios. Ahora, pero otras democracias no se han aguantado, por ejemplo, y han rechazado todo eso. Argentina lo hizo, Colombia vamos a ver qué pasa, pero Ecuador ya lo hizo, y así otras tantas. Bueno, entonces yo trato de ponderar y señalar estas situaciones porque esa es una realidad geopolítica que hay que aprender, digamos, por lo menos a entender y discernir qué tiempos es que vivimos, ¿no? Sabemos que los tiempos en que vivimos no nos van a significar, por lo menos en un corto plazo, persecuciones radicales. Sí que hay censura, sí, en algunas situaciones políticas de Occidente, peor aún allá en Oriente, eso es insufrible allá, Corea del Norte, bueno, todo, Nigeria, todo eso, por allá, ¿sí? Pero acá, bueno, digamos que nos podemos reunir, no nos tiran botellas encendidas con fuego, entonces hay que entender eso y saber por qué se da y qué sería lo conveniente para mantenerlo, si es posible. Cosa muy diferente ocurría en Hechos 12, ¿sí? Es decir, en ese contexto que el historiador Lucas describe. Ese contexto es muy difícil. Sin embargo, hay un detalle, iglesia. Mire, detalle que a mí me parece de una relevancia impresionante. Leamos lo que dice el verso del cual partimos, que es el 24, ¿sí? Hechos 12:24 dice, ojo a esto, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Sí? ¿Cómo es posible que eso ocurra cuando hay una situación geopolítica tan convulsa? Herodes había acabado de morir, el último Herodes, ¿no? Obviamente. Sabemos que este vendría siendo el nieto de ese primer Herodes, ¿sí? Mire que es bien interesante porque si nosotros nos retrotraemos un poquito ahí a los versos anteriores, vamos a ver que Herodes ejecutó a Santiago, el hermano de Juan. Fue uno de los mártires más importantes porque vemos que comienza una persecución sistemática a matar a los cabecillas del cristianismo. Leamos lo que dice Hechos 12:1.
En aquel mismo tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Este Herodes parece ser afín o interesado en el judaísmo, pero cuando uno lee bien se da cuenta que de devoción nada. Era una estrategia camaleónica para mantener un poco bajo control y, como les comenté al principio, es decir, mantener estas fuerzas geopolíticas un poco en su favor, nada más que eso. ¿Sí? En su favor significaba tener más o menos contento al emperador, porque el emperador sí, ese sí era un brutal, pues, ¿no? El primero, Claudio, bueno, Calígula también estuvo por allí. eh, entonces es cosa tremenda eso. Lo cierto es que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo. No el Jacobo el hermano del Señor, no, sino el Jacobo el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Un apóstol, por supuesto, del trío más cercano del Señor Jesús, donde iba Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan, que a la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan. Pedro. Entonces, mire, era una persona de un peso testimonial tremendo, al igual que Pedro, por supuesto, al igual que Juan. A ese le tocó esa suerte, digamos, a Jacobo. Lo mató. ¿Por qué? Básicamente, si leemos un poco, para agradar a los dirigentes judíos que veían en el cristianismo una amenaza, ya no política, porque los cristianos habían dejado muy claro que ese no era su interés, sino más bien religiosa, como que digamos que le quite la hegemonía, el protagonismo, todo eso, y por supuesto también que los desautorice, los desprestigie y que las masas se volquen hacia eso, ¿no? Hacia ese nuevo movimiento, ya no digamos tan nuevo, por lo menos hablamos de casi una década, pero sí que tenemos que señalar allí que era nuevo pues para ellos, ¿no? Lo que pasa es que matamos al líder y eso lo único que hizo fue fortalecerse. Matamos a Jesús y lo único que pasó fue que se fortaleció y ahora dicen que resucitó y todo. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Para qué lo hizo? Para agradarlos, porque parte de los criterios políticos populistas es agradar al pueblo. Por eso es que subieron el salario mínimo así. ¿Estamos de acuerdo? No es económicamente correcto ni inteligente, nada. Es simplemente para tener contento a quien no tenga la cabeza para discernir que eso está mal. ¿Estamos de acuerdo? Algo así. Y se los puedo probar, bueno, digamos, en este caso con un paralelo de una voluntad como la de Herodes, ¿no? Veamos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. 3, versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿sí se da cuenta? Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Obvio, hay que ir por Pedro, es que Pedro también es uno de ese trío, es importantísimo para el cristianismo, un gran testigo, un elemento que Dios ha usado mucho. Bueno, eso es visto desde acá, no visto desde allá, pues es simplemente un líder. Descabecemos esa serpiente, digámoslo así, quitémosle una de las cabezas que es Jacobo. Y luego veremos y seguimos con Pedro y así. Y a otros los maltrataba. ¿Para qué? Para que ese movimiento se disolviera. Obvio no iba a poder. No se pudo con el martirio de Esteban y no se logró. ¿Sí? Porque eso era de Dios, como el mismo Gamaliel lo refiere. Es de Dios, es un movimiento de Dios. Pero mire esto. Y viendo que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, y hacer lo mismo, matar a espada seguramente, como mató a Jacob. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Preste mucha atención a todos esos detalles porque en medio de las circunstancias geopolíticas de cualquier época va a estar un organismo que es la iglesia.
Se supone que usted y yo, hoy, usted es la iglesia, yo también lo soy. Somos parte de la iglesia, ¿sí? Mire cómo las oraciones tienen su participación y qué hacía la iglesia con las situaciones que ahí se describen. Continuamos. Dice, y dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiados en la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Esto es maravilloso, este milagro que hace el Señor ahí. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esperaba que frente a ellos lo clave espada. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que él tiene por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Presta atención a eso de orar, ¿no? A mí también el Señor me habla fuerte en ese sentido, orar. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Bueno, voy a saltar eso. ¿No? Todo eso entonces ya se dan cuenta que Pedro lo sacó el Señor y que Pedro da una instrucción. Él sabía que tenía que volarse. A los custodios de él los mataron. Herodes no iba a soportar eso, es decir, esa situación, esa negligencia, entre comillas, ¿no? Bueno, lo cierto es que les dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. ¿Cuál Jacobo? El hermano del Señor, ¿sí? Y a los demás hermanos, que se tenía que ir y se fue. Bueno, ese es el contexto geopolítico. Y vemos que lo que la iglesia hacía era orar. Por eso nosotros, en medio de las incertidumbres, a veces nos falta eso, ¿no? Porque el hecho mismo de que pongamos nuestra confianza, qué sé yo, en un contrato a término indefinido, por ejemplo, o que pongamos nuestra confianza en la subida o alzas o bajas de una moneda, de una divisa, o que pongamos la confianza en un ejército, o que pongamos la confianza en unos juzgados, hace en cierto sentido que uno no esté tan entrenado en la oración. Mire que la iglesia al principio es una situación geopolítica que no se sabía si comías mañana porque todo eso podía cambiar radicalmente. De hecho hubo una hambruna en tiempos de Claudio fuertísima, nos hemos referido en algún momento a eso, pero quizá lo toquemos en algún otro momento, que la iglesia se vio involucrada y la salvación vino de quien menos esperaban. A eso vamos a ir algún momento. Sí, pero no sabía si comías mañana. Hoy Jacobo estaba, mi pastor Jacobo, digámoslo así, estaba y ya luego lo atravesaron a espada. ¿Y con quién se queja uno? Ahí no había ONU, que hoy la hay, pero igual no sirve para mucho, ni derechos humanos, ni nada de eso. Es decir, no hay nada de eso. Sin embargo, ellos oraban porque la forma de manejarse en la fe, en la confianza en el Señor, es orando, confiando en el Señor, poniéndole a Él delante nuestra dependencia en oración de que, por ejemplo, vivo en un país que se ve amenazado de esta forma o de esta otra forma, que no sé si voy a tener el trabajo los siguientes meses, que no sé que si sigue devaluándose así el peso, pues qué va a pasar, que no sé, todo eso. Entonces son criterios, ¿no? Yo pienso que la iglesia de hoy es menos fuerte que la iglesia de Hechos 12 y si estamos de acuerdo es mucho más
débil a pesar de que los tiempos son mejores. No son perfectos, pero son mucho mejores. Y quizá esa es una de las enseñanzas que el Señor ponía en mi corazón. Una geopolítica tan enredada como la que vemos aquí tenía una iglesia en contramano fuertísima, una iglesia valerosa, una iglesia supremamente competente, distinto a lo que vemos hoy. Hoy la iglesia es, si podemos, nos podemos ver, es débil, ¿no? No crece mucho y no crece en el sentido en el que debe crecer, que es lo que citamos en el versículo 20, ¿sí? Del capítulo, el versículo 24 del capítulo 12. Mire, sigamos. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Eso también hacía otra situación. Por allá andaba en un pleito con los de Tiro que estaban como en una cierta rebeldía y todo eso. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Bueno, ahí vemos otra situación, porque la política es muy complicada, ¿no? Ahí nosotros vemos, por ejemplo, nuestra tensión con el país vecino, cosa que no se oía, pero pues no se ha oído. Yo por lo menos tengo casi 40 años y nunca escuché a mis padres hablar de eso, que casi que peleando con los ecuatorianos, ¿no? Bueno, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre. O sea, un pueblo idólatra, ignorante, fanático, conveniente. O sea, así es el pueblo. El pueblo, hay gente entre el pueblo que se puede llamar pueblo que no tiene idea de nada, no tiene criterios de nada, ¿sí? Espirituales ni nada. Nosotros estamos llamados a conocer las cosas. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró como comido por gusanos. Bueno, pero, versículo 24, ese sí léalo conmigo, por favor. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Eso es un verdadero crecimiento en la iglesia. No es que minimice o le quite importancia a los números en la iglesia. Pero aquí no dice que la iglesia crecía. En ese contexto hay que entender que miembro que se sumaba le mataban otros o se los echaban en la cárcel. O sea que eso de mega iglesias como tal no se podía dar, ¿sí? Está bien, se convirtieron, póngale, 4. Acá cogían a 4 de los más importantes, de los que llevaban tiempo militando, los echaban en la cárcel. Se sumaba uno que creía en el Señor y a Jacobo lo mataban con el gladius, como se dice en esa época. Y así, es decir, otros los dispersaban. Entonces ya vimos en el día martes que lo que ocurrió con la iglesia de Antioquía, que fue una dispersión mayoritariamente de la iglesia de Jerusalén. Entonces, digamos que, ¿cómo medimos realmente un crecimiento de la iglesia real? Dice aquí, pero la palabra del Señor crecía. Sí, ¿qué significa? Que era creída más por más gente en diferentes lugares, tanto en Jerusalén mismo, qué poder, eso es una cosa maravillosa. Pero la iglesia estaba orando y se multiplicaba. ¿Sí? O sea, uno cree que lo que mejor le resulta a la iglesia es conservar la estabilidad. Y ojalá la conservemos, pero realmente cuando la iglesia ha sido más fuerte es cuando ha tenido estas situaciones adversas en su contexto. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, hay que decirlo así, orar, ¿no? Porque las cosas vayan bien para nosotros. Pero realmente la aflicción, las tensiones y todo eso tienen mayor potencial para purificar la iglesia, por ejemplo. Porque esta era una iglesia purificada. O sea, ahí no estaban hablando de evangelio de la prosperidad, ahí no estaban hablando de que empodérate, que vamos a hacer tu mejor versión, que todo, por ejemplo, hoy todo el mundo es cristiano. Una serie de influencers que se dicen ser cristianos no son. ¿Estamos de acuerdo? Hoy todo mundo,
todos hablan, la Biblia es una muletilla de vanidad intelectual, o sea, una cosa, no, la iglesia purificada era esa iglesia que le cogían el líder y lo mataban. Y yo tengo que admitir que estoy dentro de un contexto en el que es muy fácil caer en las falacias, en los engaños. Sí, o sea, yo le pido al Señor porque yo no tengo la valentía ni nada para enfrentar unas situaciones geopolíticas tan adversas, pero lo que sí es la enseñanza que está por encima de mí, es decir, siempre ha estado y seguirá siendo así. Sí, entonces, mire que la palabra del Señor en medio de tales situaciones crecía y se multiplicaba. ¿Sí? A eso se refiere la palabra del Señor cuando dice que eh, todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra de Dios literalmente dice, pero a los que aman al Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para su bien. ¿Sí? Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pongamos la atención a esto. ¿El bien nuestro cuál es? El bien nuestro tendría que ser, si estamos comprometidos con la verdad, que la palabra de Dios también crezca. Por eso es que el bien nuestro nunca va a ser esa obsesión que uno tiene, que le salga bien eso con lo que se obsesionó, no. Sí. A veces el bien mayor a nuestra vida ocurre cuando las cosas desmantelan nuestro egoísmo, desmantelan nuestra vanidad y lo que resulta es un mayor asentamiento, fidelización, claridad, servicio en la obra de Cristo. Eso es lo que uno tiene que entender. Agradezco las reacciones ahí. Es decir, yo puedo obsesionarme con las cosas, pero eso es una iglesia encaprichada, ¿sí? Una iglesia prácticamente de párvulos, una iglesia, digámoslo así, inmadura completamente, una iglesia que vamos a ver si soporta la purificación, si soporta a un pastor, por ejemplo, ya soportarme a mí yo sé que no es fácil, ni al apóstol, por supuesto, primero él, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque uno representa un mensaje a veces que se siente un poco anacrónico. Si usted me compara a mí, por ejemplo, con Daniel Javid u otros, usted va a decir, no, pero es que el pastor no está en nada. Tranquilo, yo ya pasé por esa reflexión y he escogido quedarme con lo que la Biblia me permite enseñar. ¿Sí? ¿Y saben qué? Les abono a los 30 y pico de personas que hay aquí y posiblemente los que soportan mis homilías durante la semana. Les abono que si están es porque están sometidos a la palabra del Señor, porque no habría otra forma. Ya están un poquito más cerca, ¿no? Estamos un poquito más cerca, porque lo que hablamos es algo más cercano a lo que hablaban los cristianos del principio, donde no estaban pensando en proyectarse en este mundo. Y ojo, yo he avanzado mucho, digamos, en ese sentido, a la par que he logrado cosas que en algún momento fueron mis deseos. ¿No? Por ejemplo, yo quería tener mi casa, tenerla con espacio, tener mi propio estudio, todo como gracias a Dios lo tengo hoy. Y a veces digo, tú me lo has concedido, Señor, se me fueron presentando las cosas y tú me lo has concedido. Eso es lo que tú quieres darme y te lo agradezco. Obviamente no soy el gigante en la fe que fue Pedro, que fue Jacobo, que fue el mismísimo Pablo, el mismísimo Marcos, el mismo Lucas, que tal vez nunca lograron, nunca tuvieron una casa como la que yo tengo, pero ¿cómo será su hogar celestial? Pero eso yo se lo abono o lo conecto más con el hecho de que, eh, pues en los momentos que el Señor me ha ido poniendo en estrecho con su palabra, pues me he ido adaptando gracias a su asistencia, ¿no? Espiritual, la fe y eso. De hecho,
yo, por ejemplo, este proyecto les comento como un detalle anecdótico, si me lo permiten. Yo este proyecto lo suspendí varias veces por, por criterios de temor de Dios, ¿sí? Y era un tema de que si yo sentía que el Señor no me lo permitía, no lo iba a hacer. Siento, y dejo esto al discernimiento pleno de cada uno de ustedes, que, que cuando que el Señor me ha permitido tener una condición muy honrosa en gran medida por ese salmo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y eso era parte de lo que, ¿no? Porque el cristianismo, digamos, no remueve la posibilidad de que algunas promesas bíblicas se cumplan, ¿sí? Entonces, cuando usted me ve así, y de pronto quienes tienen posibilidades de verme como el Señor me ha permitido, pues, vivir y todo, dice: pero es que usted se proyecta en el mundo. No, fíjate que no. De hecho, les comento esto, yo escogí vivir así porque para mí es un privilegio el apartarme. Para mí no fue más importante el estatus de un barrio, por ejemplo. Nunca lo ha sido, ¿sí? No lo es, ¿sí? Para mí es más importante estar un poco distante, eh, en un ambiente que me permite incluso mayor concentración, sin llegar a ser perfecto. Yo, por ejemplo, tengo mi propio gimnasio y eso lo hago con conocimiento de causa. Yo lo hago porque yo disfruto el deporte, pero obviamente el gimnasio no es uno de los mejores lugares para cultivarse en la piedad. Bueno, en fin, ¿estamos de acuerdo? Entonces, son diferentes situaciones, ya cada cual tendrá que ver. Yo incluso habrán cosas que no pueda explicar de mi experiencia, pero eso no significa que uno esté predicando un evangelio incoherente o incompatible con la verdad enseñada por Pedro, Pablo, Santiago, el hermano del Señor, y Juan, y por supuesto los evangelios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo les abono a ustedes, bueno, están en esta situación. Esta palabra no es fácil, ni es la más entretenida, ni tampoco es la más, digamos, no es endulcorada. A usted le toca vivir en una situación geopolítica que, demos gracias a Dios, es favorable, pero también eso mismo hace que se ore poco, ¿no? Oremos un poco más. Yo pienso que tal vez el Señor nos hace ver ese potencial de la oración en cuanto a nuestros temores, nuestras incertidumbres y todo lo que Colombia tiene que atravesar, sumado a lo del continente mismo, ¿sí? Creo que eso es algo que nos puede estar haciendo mucha falta y eso era lo que hacían estos del principio, oraban mucho, mucho. Confiando, poniendo sus situaciones delante del Señor. Ellos no estaban diciendo un puestico allí donde yo pueda impactar, donde yo pueda ser visible, donde yo me enriquezca y luego le dé la gloria a Dios por enriquecerme. No, eso a ciertas generaciones el Señor no se los permitió, ¿no? Y eso nos debe a nosotros, por lo menos, eh, guiar a recibir ese consejo paulino que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tus misericordias. Gracias porque tú nos hablas, Señor, nos edificas. Gracias, Santo de Israel, porque tú nos guías con tu palabra. Gracias, Padre eterno, por que nos permites estar delante de ti en este día. Porque tú nos has llamado. Nosotros somos ese pueblo que describe el libro de Apocalipsis, que dice que son gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, de todo linaje.
Gracias, Señor. Muévete en medio de nosotros, Espíritu Santo, y guíanos, Señor. Gracias por llamarnos a tu gloria eterna, una gloria que Jacobo experimentó después de que fuera atravesado por la espada, una gloria que no es la gloria de este mundo, una gloria, Señor, y una dignidad que está más allá, Señor. Por eso tu palabra dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, claro, porque esta vida, por muy disfrutable que sea, no es comparable con la gloria que en nosotros ha de manifestarse cuando estés sano por completo, cuando seamos restaurados y despertemos a su imagen. Gracias, Señor. Cuán maravillosas, Padre eterno, son tus obras. Hijo de Dios, gracias por morir por nuestros pecados, pagando, Señor, nuestras iniquidades en esa cruz y darnos tu Espíritu Santo. Gracias. Sabemos, Señor, que hay cosas en las que nos ha faltado oración, aquello que nos aflige, aquello que es una decisión en aquello que te hemos invocado, Padre eterno. Clamamos por nuestro país, si está en tu voluntad, concédele lo que consideramos que es mejor. También oramos por nuestras familias, por quienes no conocen tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos concedas el ser fortalecidos, arraigados en amor a Cristo. Protégenos, Señor, protégenos del malvado, protégenos de los ladrones, protégenos de las conspiraciones, protégenos de la maldad humana, protege a nuestros hijos de la maldad humana. Protégenos, Señor, de la envidia. Protégenos, Padre eterno. Y que tu palabra crezca y se multiplique, Señor, si es tu voluntad. Sabemos que yo por lo menos digo, yo no soy digno, Señor, de ser un testigo tan eficaz como los del principio, Señor, pero aquí estoy y entenderé lo que tú quieras hacer, pero clamamos, Señor, para que tu palabra crezca y se multiplique y más gente conozca y tu alma sea satisfecha al ver a aquellos por los cuales tú moriste y por aquellos a los cuales tú viniste a salvar, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por que en medio de las circunstancias de este mundo nosotros tenemos pan, agua y techo. Gracias. Gracias, Señor. Y abrigo. Y nos has concedido. Delante de ti están nuestros caminos, nuestras situaciones, Señor. Perdona la iniquidad de nuestras manos, la inmundicia de nuestros labios. Perdónanos, Señor. Guíanos a tu verdad, Señor. Guíanos a tu verdad. Guíanos, Señor, en tus caminos y ayúdanos a discernir en qué somos amigos del mundo para dejar de serlo, Señor. Gracias, Padre eterno. Ayúdanos en nuestros desafíos, Señor. Tú has llamado gente y empiezo por presentarme yo mismo en eso, que no es el más brillante, no es el más capaz, pero tú has
querido darnos un sentido de utilidad en tu obra, en tu casa. Sin ti yo no puedo, Señor. Guía mis dedos, mis manos, adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Pon tus palabras en mi boca y guíame, Señor, a tomar buenas decisiones en el temor y la reverencia a ti, y guíame, Padre eterno. Ten misericordia de mis hijos. Ten misericordia de mis hijos, Padre eterno. Tenlos por dignos de tu llamamiento, como me has tenido a mí. Tu gracia, tu callado paciente me ha guiado en todas las formas, Señor, a lo largo de mi vida, para hoy estar más cerca de este entendimiento. Yo declaro que Cristo es mi Salvador. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno. Están nuestras peticiones delante de ti. Nuestros hermanos que sufren, Señor, los que hoy fielmente se congregan en esta reunión. Y tú conoces sus aflicciones, conoces sus tribulaciones. Padre, envía tu ayuda desde tu santuario, Señor. Conforme tu misericordia y tu perfecta voluntad, dependemos enteramente de ti, nuestra estabilidad, todo. Gracias, Señor. Pon tu luz en nuestro corazón, en nuestra mente, para no errar contra ti, Señor, para no ir en contra de lo que son tus designios. No sé todo lo que quieres hacer, Señor. Ayúdanos a discernirlo, Padre eterno. Ayúdanos a discernirlo, para por lo menos no obstruirlo. Gracias, Padre eterno. Tu nombre es grande en toda la tierra. Que tu nombre sea respetado, Señor, y santificado entre nosotros. Dios Todopoderoso, grande, bendito y poderoso. Te reconocemos a ti, Señor, único, verdadero. Tú que estás sentado en lo alto, Señor. La tierra es el estrado de tus pies. Tócanos, Señor, ministranos, fortalécenos como iglesia. Padre eterno, santo, bendito, benigno, amoroso, fiel, protector, todo eso y muchas cosas más, Señor, eres tú. Cuán maravillosas son tus obras, Padre eterno. Cuán maravillosas son tus obras. Gracias, Señor, por este momento que nos concedes. Gracias por moverte en medio de nosotros. Abre los ojos, Espíritu Santo. Concédenos, Señor, Padre eterno, permanecer en tu presencia. Como Pedro dijo que quería ser una enramada, así permanecer en tu presencia, Señor, con tu nube a nuestro alrededor. Sabemos que te contristamos muchas veces, Señor. Digno eres tú. Tú no eres Dios de muertos, sino de vivos. Gracias, Señor. Santo eres tú, poderoso. Gracias, Señor. Nutre nuestro espíritu, Señor. Danos el entendimiento. Concédenos, si es tu voluntad, visiones, sueños, palabra profética, Señor, que oriente a tu iglesia, que oriente, Señor, a tu cuerpo, a tus escogidos. Concédenos los dones de tu Espíritu Santo, el avivamiento, Señor, que necesitamos, el fuego para cantar con gozo y servirte con valentía, con valor, Señor. Concédenos, Señor, las lenguas que si tú las quieres entregar, Señor, impártelas.
Fórmanos como iglesia en tu propósito, Señor. Guíanos a ese punto donde somos poco y en nuestra poquedad tú nos usas, Señor. Digno eres tú, Señor. Ten misericordia de nosotros. Tú sabes cuánto podemos resistir y cuánto no. Grande es tu nombre en toda la tierra, Santo de Israel. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por los grandes favores y misericordias. Digno eres tú, poderoso eres tú. Te doy alabanza y gloria a tu santo nombre. Cuán maravillosas, cuán glorioso es tu nombre, cuán maravillosas son tus obras. Santo y poderoso Dios, bendito eres tú. Te bendecimos, Señor, gracias. Fiel, poderoso y majestuoso. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos en esta mañana. Síguenos guiando, Señor, y que tu presencia se mantenga en este día y siempre en nuestras asambleas, Señor. Cuán honroso es tener tu asistencia, Señor. Te damos gracias. Bendigo a cada uno de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.